Hola amigos, hoy vamos a tratar un tema muy importante para toda la familia. Vivimos en un país donde la norma es que el alcohol bordee toda la familia dominicana. Mucha gente en este país pertenece a una familia alcoholizada. No importa que esa familia esté seca o esté mojada, lo que quiere decir que todavía haya un miembro que esté bebiendo en la familia o que ese miembro ya no beba. No importa si el alcohol está presente o no. Hay una serie de pautas en la familia que originan la conducta alcohólica y la mantienen. De eso y mucho más vamos a hablar hoy en Nancy. Quédese con nosotros. Chequeando para ver si papá viene. No, mijo. Pensando. Él ya me dijo que venía un poco más tarde. Sí, cómo no. Lo mismo de siempre. No, pero tú no sabes, tal vez tiene cosas pendientes en el trabajo. Se quedó trabajando. Sí, seguro. Mira, mamá. Si él salió a dar una vuelta con sus amigos, se esperan vientos huracanados en esta casa hoy. Tú eres fuerte, tú sabes. Yo no sé cómo es que tú soportas tanto. Dime una cosa. Cuando tú y papá se conocieron, él era así. Porque yo te voy a decir honestamente, cuando yo sea viejo yo no quiero ser como papá. Pero ¿por qué que tú soportas tanto? Por ustedes. Por nosotros. Por nosotros. Mira, mamá, con la mitad de lo que papá te hace, otra mujer en tu lugar ya lo hubiera votado. La verdad es que yo no sé por qué que tú aguantas tanto. Tú no sabes cómo es la realidad. No pensar así juzgando a la ligera. Pero es que yo no te estoy juzgando. La vida no siempre es como uno quiere, sino como es. El hombre propone, Dios dispone. Dime una cosa. Si Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él, y nos dio libre albedrío, no es para que uno decida lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces eso quiere decir que si yo nací pobre, yo voy a vivir pobre eternamente, que yo no tengo derecho a triunfar, yo no tengo derecho a ser una figura importante en la vida. Óyeme, yo sé que al principio todo a lo mejor era muy bonito, todo era color de rosa, y las cosas han cambiado, pero no me diga a mí que eso no puede volver a ser como antes, a menos que tú seas masoquista. Mira, quiero saber qué es lo que tú vas a hacer con tu vida, porque verdaderamente es una situación insoportable. ¿Qué es lo que tú esperas? Que a tu mamá le dé un infarto viendo llegar a tu papá todas las noches borracho. Yo siendo tú, llamo a tu papá y aclaro las cosas. Le pongo los puntos sobre las íes. ¿O qué es lo que tú esperas? Un día a tu mamá la van a encontrar muerta y va a ser culpa del borracho de tu papá y tuya que no ha hecho nada. Doña, ¿y es que este señor no pretende buscar trabajo? Después que lo botan del trabajo por borrachón, aparte de eso lo tenemos que tener aquí. Ahora, si fue verdad que llegamos. Mire, ¿ya empezó? Todavía. Mamá, mire, a los muchachos se les ha ocurrido
Inventar una idea de que traer cada uno juntarse para estudiar por parciales, porque tenemos parcial ahora, para juntarse en cada casa de cada quien. Y usted sabe que con ese hombre aquí no se puede traer a nadie, se me cae la cara de la vergüenza. Entonces, yo de verdad no sé qué hacer. ¿Tú quieres traerlo para cuando no esté en la casa? ¿Y qué es posible que en esta casa no haya nada de comer? Espérate, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Que en esta casa no hay nada de comer, en esta casa no hay nada. Tú lo que vives... Espérate una cosa. ¿Y eso a mí qué me importa? ¿Qué me importa esa vaina? ¡Cállese la boca! Yo no tengo que estar pensando ni usted ni en el diablo, ¿está loca? ¡Oh! ¿Tú quieres que lo pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vete para allá, mi hermano. ¿Qué pasa de qué? ¿Usted está hablando loco? Cuidado con lo que tú haces. ¿Qué? ¿Tú me estás amenazando a mí? Mira, usted está hablando. La licenciada Lourdes Pérez, terapeuta familiar, cuya tesis ya la pasó y fue eso, familia alcoholizada, y Vicente Taponet, consejero y terapista en adicción. Vamos primero a definir qué se llama una familia alcoholizada. ¿Quién comienza? Bueno, mira, cuando hablamos de una familia alcoholizada, es aquella familia cuyo miembro alcohólico se constituye en el elemento organizador de todo lo que es la historia de esta familia. Impacta lo que son sus rutinas de vida, impacta lo que es las formas de soluciones, impacta lo que son los proyectos de vida futuros y cercanos, impacta lo que es el elemento de comunicación, impacta todo lo que tiene que ver con el intercambio emocional dentro de esta familia. Es una diferencia que tenemos que hacer entre lo que es una familia con un miembro alcohólico, que puede haber, y que no necesariamente está impactando todo el sistema, y las familias alcoholizadas son aquellas que danzan todos alrededor de la alcoholización de ese miembro. Su agenda de vida es en función a esta familia. Las cosas se activan, se desactivan en función a cómo está o deja de estar el miembro alcohólico. Y cuando hay un miembro alcohólico y la familia no está alcoholizada, no me imagino eso, porque un miembro alcohólico, sobre todo en un gran deterioro, tiene que afectar toda la familia. Afecta, pero no necesariamente tiene que afectar todos los elementos y las dinámicas de la familia. Siempre va a afectar, claro, como afecta el hecho de que un hijo tuyo tenga una parálisis cerebral, como afecta el hecho de que uno de los miembros de la familia tenga que irse al extranjero para mejor vida, o sea, siempre afecta. Lo que habría que ver es si la familia se está organizando a la luz de eso, que es lo que realmente define la familia alcoholizada, que es el organizador, es el elemento regularizador de esta familia. La otra familia, la que no es alcoholizada pero tiene un miembro alcohólico, ¿cómo se vive? Entonces, esta familia se maneja con más claridad frente al hecho de que sí, tú tienes un problema de alcohol, frente al hecho de que sí hay dificultades económicas y todo lo demás, pero todos pueden de alguna manera enfocar el hecho de que tú estás bebiendo, el hecho de que tenemos que resolver esto, no necesariamente se constituyen en facilitadores o facilitadoras del proceso, y claro, eso lo vamos a ver más sobre todo en las etapas iniciales. Lo que siempre hemos visto es que cuando la vida se hace muy crónica, normalmente entonces vemos que se va impactando. Es importante señalar que cuando el elemento de cuando inicia la historia de familia con relación a la ingesta de alcohol del individuo influye mucho. O sea, una familia que se ha estructurado a la luz de una persona que ya tiene una bebida problema, normalmente lo que vemos es que genera una familia alcoholizada. No igual que la familia que ha tenido toda una historia donde ha podido establecer sus límites, su forma de solución de conflicto, y uno de sus miembros, uno de la pareja, por un momento de estrés, por una situación de adaptación, inicia un proceso de bebida. Es diferente, es totalmente diferente. Ahora, las familias que han sido formadas con uno de los miembros ya con una bebida activa, con una historia iniciando, normalmente desarrolla lo que es una familia alcoholizada, porque esta familia, los niños y la pareja, va a tener que estructurarse a la luz de un elemento que es crónico, que hace que la persona se deteriore en el proceso, un elemento que es cíclico. O sea, no es lo mismo al ser una droga psicoactiva, no es lo mismo ver a una persona, a la misma persona bajo los efectos del alcohol, que cuando no está bajo estos efectos. Entonces el hijo, la esposa, el esposo tienen que estar manejándose siempre en dos tiempos. Una cosa es papá o mamá cuando está bebiendo y otra cosa es cuando deja de beber. Pudiera hacerse violento, pudiera hacerse más cariñoso, pudiera hacerse muy desorden. Una persona que en sobriedad es tranquilo, es organizado, y todo eso tiene que darle respuesta. El elemento también de que es algo como predecible. Más o menos tú te vas dando cuenta que más adelante lo vamos a tocar, como una persona que inicia un problema de bebida,
vamos a tocar específicamente lo que es el alcohol, va a ir desarrollando ciertas etapas que son predecibles, pero que en una persona y otra, esas etapas pudiera pasar en el asunto de 2 años, de 3 años, y en otra te puede tomar 30 años. O sea, entre la fase de una persona que tiene una bebida social y llegar a ser un bebedor problema, un bebedor ya crónico, pudiera pasar en un caso 5 años y en otro caso 30 años. Entonces es diferente, es totalmente diferente. Hacer énfasis en algo que Lourdes estaba manifestando hace unos instantes respecto de cómo la familia funciona ante la problemática del consumo de sustancias psicoactivas de uno de sus miembros. En algunos casos, el abuso o el uso de sustancias psicoactivas no genera el malestar que en otros casos esa actividad puede llegar a generar a lo interno del sistema. Por eso cuando trabajamos adicción hacemos una diferencia entre el abuso de sustancias psicoactivas y la enfermedad de la adicción, o propiamente dicho, en caso del alcohol, del alcoholismo. Pienso que las familias que tienen un miembro enfermo de alcoholismo, en un momento dado, pueden ser todavía funcionales, pero de manera invariable, al paso del tiempo, si no se trabaja la problemática alcoholismo, van a degenerar en familias disfuncionales o familias alcoholizadas. Porque es que la manifestación básica de la enfermedad del alcoholismo, de la adicción, es un malestar emocional y una conducta desadaptada que siempre va a impactar al interno del sistema, generando cambios importantísimos, creando las bases, la estructura de la disfuncionalidad, donde hay reglas específicas que crean ese malestar, la del silencio, la del no confiar, la del no sentir, todos los elementos que van a permitir a una familia manejarse adecuadamente y enfrentar las crisis y lograr resolverlas, y poner los límites, el saber hasta dónde mi rol me permite interactuar con otro de los miembros en una posición determinada, en un momento determinado. Todo eso se pierde, porque el alcohólico o el adicto va a utilizar los recursos que su enfermedad demanda para poder continuar en el abuso o en el uso de sustancias psicoactivas. Yo quiero que se haga una diferenciación entre abusador y enfermo adicto. Sí, porque a partir de ahí vamos a poder identificar cuáles familias podrán, independientemente del uso de sustancias psicoactivas de uno o de varios de sus miembros, permanecer funcionando y cuáles familias van a irse deteriorando a un grado tal que en un momento viene la disgregación familiar. Entonces no sé si pudiese hacer esa acotación en este momento. El abuso de sustancias psicoactivas está marcado por un uso desmedido, desproporcionado de sustancias psicoactivas. Existen lo que son, en el caso específico del alcohol, consumidores sociales o personas que usan la sustancia en los momentos en que el sistema social, en el momento en que la vida misma trae ese tipo de actividad y lo hacen con mesura. Estas son personas que no van a ser afectadas por la ingesta de estas sustancias psicoactivas, depresoras del sistema nervioso central. Otras personas desarrollan un estilo de vida donde el elemento alcohol, el consumo de alcohol, es una parte importante, es una parte central de ese estilo de vida. Y son personas que de algún modo van a generar consecuencias por el uso de estas sustancias psicoactivas. Van de algún modo a gastar tiempo, dinero, energía en la actividad. Van de algún modo a descuidar lo que son actividades básicas en el desarrollo integral del individuo, como lo familiar, lo social, lo laboral, académico, intelectual. Sin embargo, ese individuo inmerso en esa actividad, en un momento determinado, ante una situación X, por ejemplo, la asistencia donde el facultativo y el que se descubra que hay un compromiso hepático por la ingesta de alcohol, puede, por mantener control sobre el abuso, sobre el uso de la sustancia, identificar que no es el camino y abstenerse, lograr salir de la dinámica esta de consumo de sustancias psicoactivas, porque posee esa capacidad. Ahí viene la gran diferencia. Hay otras personas que en ese mismo cuadro
no tienen la capacidad de parar el consumo. Se le han dicho tu hígado está afectado, pero siguen. Pero siguen bebiendo. Entonces ahí vienen lo que son las consideraciones respecto de por qué este tipo de personas no tienen la capacidad de controlar el uso de una sustancia. Y otros sí. Digo sí entre comillas porque siempre abusar de una sustancia, unos de larga data, otros a menos tiempo, como decía Lourdes, van a degenerar en un problema de adicción como enfermedad. Porque la adicción hay que entenderla en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En lo social vamos a ver cómo el medio ambiente, cómo la sociedad, cómo la cultura puede impactar a un individuo para sumergirse en una actividad de consumo de sustancias y para dar respuestas a las crisis y a los problemas en base al uso de sustancias o para recrearse. Pero hay aspectos psicológicos. Hay personas que con el uso de sustancias psicoactivas desarrollan mecanismos de defensa que le impiden conectarse con su contexto de realidad. Entonces ya hay un compromiso, no solamente de ingesta, sino de cambio a nivel de percepción que impiden que ese individuo tenga un contacto pleno con su contexto de realidad y eso se traduce en una conducta desadaptada. Y si además ese individuo tiene un compromiso orgánico por un factor de predisposición genética o porque realmente ha logrado un desbalance neuroquímico como consecuencia de la ingesta de una sustancia psicoactiva, entonces se pueden dar las bases para que esa persona esté impactado en su esfera biológica, psicológica y social o conductual o ambiental. Entonces, ese individuo, si cumple con criterios diagnósticos de lo que es la enfermedad de la adicción, que en el DSM-4 están bien enumerados, como sería la tolerancia, el síndrome de retirada, como sería impactar la esfera de la salud en base a consecuencias negativas por el uso de la sustancia y continuar usando, y muchos otros criterios que existen, pues vamos a diferenciar entre el abusador y el adicto, básicamente por la incapacidad que tiene el individuo de controlar esa actividad. Desde muy niño, yo me di cuenta que los hombres se bebían el alcohol y gozaban muchísimo y podían como ser otra persona como estaban bebiendo. Y yo quería ser hombre rápido. Yo vengo de una familia de 4 hermanos. Considero, estoy consciente hoy, que es una familia compuesta de alcohólicos. Con mi padre alcohólico y mis 4 hermanos somos alcohólicos. Yo empecé a hacer uso de la bebida apenas siendo un niño. Empiezo a trabajar como a la edad de 13 a 14 años y con quien me tocó trabajar también era un borracho. Entrando ya más profundo en la familia, pasa lo mismo con una familia alcoholizada que con una familia que tiene un miembro que consume cocaína o marihuana en exceso o cualquier tipo de droga. Y realmente ahora, más que hablar solo de familia alcoholizada, se habla de la familia de los tóxico-dependientes. O sea, personas que de alguna manera tienen su estilo de vida de respuesta vinculada a alguna droga, alguna sustancia psicoactiva. Pero podemos irnos incluso más ampliamente. Los mismos principios que se dan en las familias alcoholizadas y de los tóxico-dependientes también las estamos encontrando en las adicciones a juego, en las adicciones a relaciones. O sea, hay mujeres y hombres que se hacen codependientes no en función a una bebida, a un juego, sino en función a la misma relación. O sea, se hacen adictos. Y una de las características importantes en las familias alcoholizadas y de los tóxico-dependientes es que lo que es el alcohol para estas personas o la droga, que puede ser deteriorante, que aunque se dan cuenta que tienen consecuencias negativas, la siguen haciendo, lo es el tóxico dependiente para los miembros de la familia. O sea, es como si fueran adictos a esa persona. Es un círculo bien difícil, incluso de identificar. O sea, que aunque la familia rechaza a ese miembro por el consumo de alcohol, al mismo tiempo depende de él. Exactamente. Como saben, por ejemplo, se dan cuenta que, vamos a pensar en el caso de una esposa y un esposo, que es como lo clásico en el enfoque que ella quiere tocar. O sea, ella se da cuenta que su pareja no es responsable pagando la luz, pagando el agua, siendo cuidadoso con los niños, tiene niveles de irresponsabilidad y todo lo demás, pero de alguna manera no puede estar sin él. O sea, hace el conflicto, el asunto que me imagino vamos a tocar ahorita de ser facilitador y facilitadora,
que si es muy controlador, empieza a controlarlo, le llama la atención, le da el dinero para pagar el teléfono y después lo llama si lo pagaste. Y después que él no lo paga, yo sabía que tú no lo ibas a pagar y yo sé que tú me estás matando, pero sin embargo no lo dejas. ¿De acuerdo? Entonces los mismos hijos se dan cuenta que no se pueden acercar o se tienen que acercar a papá solamente cuando está bebido o no. Y de alguna manera insisten en buscarlo justamente en el momento que van a ser rechazados o maltratados. O sea, sabiendo que lo que espera, porque es predecible. Lo que ocurre en estas familias, todos ellos, aunque no se verbalice entre ellos, todos ellos saben, ay, ya papá llegó bebido. Por ejemplo, en alguna familia dice, mamá empieza a llorar, papá empieza a estallar, el hermano más grande empieza a agarrar a papá para que no golpee a mamá, el chiquito se pone en una habitación y se recoge, y el grande, el mediano se pone en hacer chiste para calmar las cosas, y el mediano sale huyendo y hace un desorden afuera. O sea, todo es predecible, es increíble cómo se va estructurando. Inmediatamente se da la embriaguez, ciertos roles, es como si fuera un drama, que cada uno hace lo que tiene que hacer, y es una pauta estereotipada, o sea, siempre haciendo algo que se repite una y otra vez. Tenemos el bufón, es el que todo lo coge aquí, pero es reverde, es el que sale afuera a buscar problemas. La niña perdida o el niño perdido, que es el que se recoge, ¿verdad? En una esquinita, y dice que está aislado, pero está muy atento a lo que está pasando, y la héroe, que es el que entra y acompaña a la familia, a la pareja en el drama. Pero no solamente eso, sino que los estilos de solución, lo que se ha visto es que no necesariamente son diferentes en los estados de embriaguez y de sobriedad. Lo que hace la diferencia es que en el estado de embriaguez la intensidad emocional es mayor. Por ejemplo, una familia que su forma de solución sea gritarse, cuando están sobrios se gritan, o sea, mira que tú, que te llevaste lo mío, no sé qué, no sé cuánto. Cuando hay un momento de embriaguez, entonces los gritos son más altos, toda la gente del barrio oye los gritos, todo el mundo sabe que ahí está pasando algo. Y al otro día, como viene la etapa de sobriedad, la esperanza de que eso no va a volver a pasar, viene la vergüenza y todos tienen la capacidad de salir. Y manejarse en la escuela, nunca se van a imaginar que ese muchacho apenas tiene 2 horas de sueño. Nunca se lo van a imaginar, porque la manera de funcionar o de sobrefuncionar le permite mantener máscaras que le permite mantener el secreto. Y todo el mundo en el barrio sabe que cuando su papá bebe, algo pasa, todo el mundo está escuchando, pero ellos cuando lo abordan, niño, ¿qué es lo que pasa en tu casa? Siempre le limita ahí y se van. Porque el silencio es muy importante. Es bueno que hablemos de esas cosas que se repiten, el silencio, la mala comunicación, ¿cuál es más? Cuando ella tocaba el tema, cuando Lourdes tocaba el tema de cómo el sistema reacciona a estos problemas, siempre, visto desde el punto de vista de los que son los cónyuges, hay que tomar en consideración que una persona adulta consciente contraer matrimonio o vincularse emocionalmente, afectivamente, con una persona inestable emocionalmente, todo adicto, todo alcohólico, tiene una base para desarrollar la condición a nivel emocional en déficit. Me explico. Para que una persona logre desarrollar todo un estilo de vida alrededor del uso de una sustancia psicoactiva, básicamente lo va a hacer en base a buscar gratificación o buscar escape. Y ambos, de algún modo, son sustentados por una inconformidad o por una falta de aceptación y una falta de identidad, un no pleno desarrollo emocional en el individuo. Cuando una esposa contrae una relación con un adicto, cuando una mujer contrae una relación con un adicto, esta a su vez tienen como base un déficit a nivel emocional. Y esa relación de inicio es una relación disfuncional, donde el alcohólico va a desarrollar toda su sintomatología y donde el codependiente va a desarrollar la propia. Por eso hay que diferenciar en las familias alcoholizadas lo que son paradependientes, que son los niños que llegan a ese sistema sin conocimiento de causa, sin ningún tipo de responsabilidad, y que se desarrollan pobremente a nivel emocional como consecuencia de vivir al interno de ese sistema. Pero yo quería hacer la diferenciación precisamente porque en el tratamiento los caminos que se siguen son diferentes. Cuando una persona es codependiente, tiene que responsabilizarse de su codependencia y tiene que identificar de dónde viene
esa conducta de depender emocionalmente o esa tendencia a depender emocionalmente de una persona disfuncional. Y ahí es que encajan los roles de los hijos adultos de padres alcohólicos. Diferencia a los niños que están inmersos en un sistema familiar alcoholizado. Cuando tú hablabas del héroe, del aislado, del perdido, del rebelde, básicamente los sentimientos que manejan esas personas tienen una diferenciación entre cada rol. El héroe, que casi siempre es el primero dentro del sistema, en los hijos, maneja un gran sentimiento de culpabilidad. Porque todo lo que hace para lograr resolver el problema del sistema es frustrante. Su buena conducta, su nota, su adecuación a lo que son las exigencias del medio, no resuelven el problema. Y la persona maneja una gran culpabilidad porque se hace responsable de resolver el problema. El rebelde maneja mucha ira. Perdón, pero sería bueno que enfocara lo que implica hacia afuera, que es lo que le da la definición de héroe. O sea, para que las personas tengan más claridad. Básicamente es utilizar una conducta intachable, una conducta adecuada, un manejo adecuado de su vida, que lo convierte dentro del sistema como la persona que va a servir de estabilizador, pero realmente no se está atacando el problema básico del sistema, que es el alcoholismo, de papá o de mamá. Entonces la familia sigue desarrollándose disfuncionalmente a pesar de los esfuerzos del héroe. Viene el segundo, que con mucha frecuencia es el rebelde. Si lo que hizo fulano no sirve, que es bueno, yo voy a hacer todo lo contrario, voy a traer toda la atención del sistema hacia mí, para que el problema se resuelva. De manera disfuncional, esta persona empieza a temprana edad a consumir drogas, a andar con delincuentes, a romper todas las normas establecidas y maneja un gran sentimiento de ira. ¿Por qué? Porque cuando haciendo lo contrario a lo que hace el héroe, el problema no se resuelve, el grado de frustración es tal que la persona se convierte en un individuo lleno de agresividad. Porque incluso los conflictos se desvían a veces hacia él, como si fuera él. Se convierte en el chivo expiatorio, se convierte en la persona que genera todos los conflictos, dejando a un lado el problema básico dentro del sistema. El aislado, en su vida de adulto, probablemente va a desarrollar enfermedades tipo mentales, porque se crea todo un proceso paralelo, alejado del sistema. Es el que juega y fantasea, inclusive después de que ese tipo de actividad debe de haber cesado. Se mantiene totalmente retraído y alexiquímico, no experimenta la vida en un plano emocional, afectivo, y maneja un gran sentimiento de soledad. Y viene el hijo payaso, el que de algún modo esto hay que traerle un poquito de chispa. ¿Y qué sucede con eso? Que siempre va a ser rechazado, porque después de un tiempo de hacer chistes, cuando está socializando, cuando está en el trabajo, cuando está desarrollándose en su vida de adulto, es una persona que se queda solo, se queda frustrado, maneja sentimientos de soledad por el rechazo que recibe posteriormente y nunca logra desarrollarse emocionalmente. Es extremadamente inmaduro. Esos son los roles. Pero el problema de la familia, inclusive después de cesar el consumo de sustancias psicoactivas por el miembro que originó, no se resuelve, porque ya son familias que han quedado marcadas. Cada uno de esos individuos tiene que iniciar un proceso terapéutico de sanación o de crecimiento que le permita responsabilizarse de su condición o de paradependiente o de codependiente o de enfermo adicto. Y en un momento determinado hay que tomar, en una situación de crisis, una familia alcoholizada, hay que tomar en cuenta que quien está generando el problema, la disfunción, ya no es solamente el alcohólico, sino que cada uno de esos miembros le dan soporte a la disfuncionalidad. Y lógicamente el facultativo, el técnico, el consejero, el terapeuta que trabaja con la familia o trabaja con el enfermo, tiene que empezar a dar prioridades. La prioridad... Eso me lo vas a decir en unos momentos. Okay. ¿Cuál es la prioridad número uno? Pero es muy importante eso, porque mucha gente me dice, es que él no quiere ir, el alcohólico la dice. Y ya estamos viendo que aunque él no vaya, si la familia va, el problema puede pasar. A nosotros nos está pasando un problema que lo consideramos muy grave. Quizá
quizá usted no lo vea como muy grave, pero se trata de nuestro padre. Entonces, el padre de nosotros llega de noche, bebe mucho y nos maltrata físicamente. Yo no sé cómo mi papá puede hacerme tanto daño. Porque mira, mis amigas no pueden ir a mi casa. Cuando no es que lleva tirando trastes, tirando cualquier cosa que encuentra, sino es que le habla mal a mis amigas y eso no me gusta. No me concentro estudiando. Y en fin, mi mamá sufre mucho y se pasa días y noches llorando y eso me pone muy triste. Mi padre es un alcohólico y es de las personas que toman normalmente todos los días. Se levantan y piensan en comprar un pote. Ese es su desayuno. Cuando no lo hacen, en la noche o después que sale del trabajo, se compra un pote más y sigue tomando y tomando. Y dejé hasta poner con la palabra en la boca. Vamos a ver, Vicente. ¿Cómo es? Cuando la familia disfuncional, alcoholizada, la familia donde uno de sus miembros es adicto y lógicamente el resto de los miembros del sistema en mayor o menor grado se han visto afectados emocionalmente, no necesariamente son codependientes, no necesariamente, como decía Lourdes, la familia en un momento determinado está disgregada o alcoholizada completamente, pero sí hay un efecto nocivo a la salud emocional del sistema. Hay que tomar, cuando esto llega ya a un momento de crisis, donde la familia, independientemente de todos los esfuerzos que ha hecho por minimizar, por negar, por racionalizar, por intelectualizar el problema, tiene que invariablemente chocarse con esa realidad de que no vamos a poder subsistir si esto no se resuelve. Entonces se da lo que es la culpabilidad. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el causante? Y empiezan a tirarse la pelota. Y muchas veces cuando se dice, bueno, pero el fulano es el que bebe, mi papá fue el que abusó emocionalmente, si no resuelve el problema yo no tengo que tomar responsabilidad, yo no tengo que ver con esto, dice uno de los miembros. Entonces llega un momento de identificar que el problema es el alcoholismo, la adicción de uno de tus miembros, y entonces si tú resuelves tu problema, la familia se salva. Y eso no es cierto. La familia no se va a salvar resolviendo solamente el problema del adicto. Pero sí es cierto que la prioridad número uno es intervenir al sistema familiar para que ese miembro logre aceptar un proceso de recuperación, ya sea en un centro, ya sea a nivel de consulta externa, ya sea yendo a una comunidad terapéutica, pero esa persona tiene que tomar responsabilidad de su condición. Lógicamente, la negación es la característica más elemental en el cuadro que desarrolla un enfermo adicto. Y lógicamente también los codependientes, porque codependencia no es más. Yo tengo una regla de 3. La droga es al adicto como el adicto es al codependiente. Los mismos cambios a nivel emocional y las mismas conductas patológicas o mecanismos de defensa que crea el adicto por el abuso de una sustancia cuando es enfermo, de esa misma manera el codependiente desarrolla esa sintomatología a consecuencia de la interacción con el enfermo. Entonces, la prioridad es intervenir el sistema para que el adicto tome responsabilidad de su adicción y el sistema de su codependencia, de su disfunción. Entonces, muchas veces, tú lo decías hace un momento, la familia se topa con que el enfermo dice, yo no voy, yo no tengo problema. Su negación le impide aceptar que tiene un problema. Y la familia se desarticula, no podemos resolver el problema. Y se llena de frustración, se llena de miedo y mantiene la dinámica disfuncional. Pero a esa situación hay un paliativo o hay un remedio. Y es intervenir al miembro, llevándolo en un momento determinado, agotando todos los recursos terapéuticos a que ingrese a un programa, ya sea, como decía anteriormente, de las modalidades existentes. Si ese individuo, por haber tomado tanto control dentro del sistema, mantiene su conducta disfuncional de abuso, de irrespeto, de falta de planificación del futuro, de chantaje emocional, de venta de culpabilidad, de manipulación, de engaño, de mentira, agresividad, violencia, ese individuo, agotándose todos los recursos terapéuticos existentes,
tiene que llegar en un momento a ser intervenido al punto de o aceptas tu condición y buscas una alternativa de solución, una solución al problema, o nosotros como miembros de este sistema nos vamos a desprender emocionalmente de ti. Y ahí se plantea una disyuntiva. Desprenderse emocionalmente es abandonar a su suerte al enfermo. En esencia no, pero de algún modo hay que retirar ese individuo del sistema, utilizando los recursos terapéuticos para que esto surte el efecto de que se choque con su contexto de realidad, que es lo que la enfermedad no permite, y acepte que tiene un problema y entonces por ende acepte la ayuda terapéutica. En ese momento y concomitantemente los demás miembros del sistema trabajan terapéuticamente su condición, su disfunción, los roles que han adquirido, y entonces vemos como una familia alcoholizada pasa a ser una familia funcional. Y los resultados que se obtienen con intervenciones en sistemas que trabajan la problemática son maravillosos. Y es un hecho que el adicto se recupera y la familia se recupera. Hemos estado hablando fuera de cámara del asunto de lo que se llama el corte emocional. Entonces hay una teoría, la teoría de Bowen, que dice que la familia es una unidad emocional. Que no importa quién esté mal o esté bien, si alguien en la familia está mal, todos se van a afectar. Entonces es lo que plantea es que tú no haces nada con cortar con ese miembro de la familia que te causa problemas, porque la familia es una unidad emocional, y aunque tú lo saques, tú vas a estar pendiente, preocupado, y si tú te alejas, tú vas a estar mal también, porque te está alejando de algo que te constituye. Entonces yo sé que tú usaste a Bowen en tu tesis sobre familias alcoholizadas. ¿Qué tú opinas de esta situación? De ese corte que, óyeme bien, yo he visto casos en lo que yo no sé qué pensar, porque Taponí lo ha dicho, pero yo lo he vivido en clínica, que ese tipo roba, amenaza de muerte, coge una pistola y se la pone aquí al papá, a la mamá, a la mujer, rompe todo, llega, destruye todo lo que hay en la casa. Llega un momento que tú dices, bueno, pero es que tanta gente se está afectando con este tipo que no puede ser, o con este tipo no se puede sobrevivir. ¿Qué, desde el punto de vista de Bowen, se puede hacer en este momento? Mira, hay momentos en que la distancia es necesaria, aunque no resuelve. Para sobrevivir hay momentos en que vas a tener que tomar distancia. ¿Cuál es la diferencia entre el corte emocional, vamos a decir patológico, y lo que sería un distanciamiento emocional claro? Es que con el corte emocional que en algún momento yo le he dicho, o sea, una de las etapas finales del proceso de una familia alcoholizada es que con intervención o sin intervención se disgrega. O sea, llega un momento o que es expulsado el miembro que hace el abuso de la sustancia, o la familia se va y lo deja solo. O sea, eso se da. ¿Cuál es la diferencia? Que ni siquiera se toca con esta persona, yo estoy tomando distancia de ti por esto, por esto y por esto. O sea, ni siquiera se verbaliza, ni siquiera se reflexiona a la luz de eso. Lo que Bowen te plantea es que cuando tú vas a tomar distancia, es una decisión emocional, no tiene que ser una reacción emocional. Entonces, cuando tú tomas la decisión y le haces saber las alternativas, o sea, yo tomo distancia de ti porque yo tengo que sobrevivir frente a ti. Tú estás haciendo esto, lo que él decía, enfocarlo. Tú estás haciendo esto, y por esta razón, por salud mía y de mis hijos, yo debo tomar distancia de ti ahora. Frente a la posibilidad de que tú decidas modificar ese estilo de vida, entonces hay alternativa de reconectarme. Es diferente que cuando ya yo no soporto más, que yo no puedo, o sea, bien, y seguro que Taponí lo ha visto, o sea, hay madres y parejas que tienen que desaparecérseles, o sea, que él no puede saber dónde vive, ni para dónde se mudó, porque es una persecución por el elemento de cómo afecta a la droga. O sea, hay personas bajo efectos del alcohol y de otras drogas, ha violado hijos, ha matado madres. O sea, es el elemento de sobrevivir, es importante. Lo que pasa es que el estilo normal y tradicional que ha usado la familia para sobrevivir es simplemente paliar la situación. Son situaciones que ellos hacen que no solucionan. Es como vivir el dolor y seguir viviendo el dolor y seguir viviendo el dolor. Tú has dicho algo muy importante, el dolor, porque nosotros estamos hablando aquí muy sencillamente con aire acondicionado, en un set muy hermoso, gracias a María Teresa Rodríguez y a Graficar, que nos lo hizo, todo eso. Pero el que está metido en una familia con un miembro drogadicto o alcoholizado, sufre. Claro que sí. Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Ese dolor de todos los que están ahí. Todo eso como la comunidad de Alcohólicos Anónimos, se me dijo que el alcoholismo es la enfermedad también de la familia, porque uno afecta a toda
quien rodea a uno. Yo lo entendí porque yo a esa esposa que yo tenía, yo la hice sufrir mucho. Fueron muchos los malos ratos que le hice pasar. Yo recuerdo muchas veces que yo salía un jueves y me iba para un pueblo, cogía el carro y me iba para un pueblo de eso, por donde sea, y con amigos, entre comillas, bebedores. Y nos íbamos y venían un lunes, un martes, sin ella saber nada y mortificada. Y cuando entonces llegaba el hombre de la casa, llegaba peleando para que ella no me esperara peleando, yo me adelantaba a los acontecimientos. Aparte de llegar peleando, llegaba también bien borracho. Mi papá le pega muy fuerte a mi mamá y ella sufre mucho. Ya no sabemos qué hacer, esta situación me tiene horrible. Mi hermano y yo no encontramos la forma de que él vaya a un lugar donde sea rehabilitado totalmente, porque él no quiere entender que en realidad es alcohólico. Mi padre, mi madre, mis hermanos, todos ellos veían en mí, ¿me entiendes? Un hombre con esperanza para tener su propia familia, con futuro, un hombre de trabajo, de estudio, pero el alcohol todo lo dañaba, ¿tú me comprendes? O sea, el alcohol se había convertido en mi enemigo y no me dejaba. Las discusiones te diría que eran normales en mi vida familiar, porque yo no permitía que se me hablara del tema del alcohol. El alcohol era como mi Dios. Esta es una familia que sufre, incluso el miembro que también tiene el problema identificado, sufre mucho también. Yo quiero que me hablen de eso, de todo ese dolor, de por qué esta gente se vuelve supuestamente insensible y se dicen a sí mismo, yo no voy a sentir más. Entonces cuando se casan, la próxima mujer, la esposa de ese muchacho que creció en esa familia, llega donde a mí y me dice, este hombre no me dice te quiero, este hombre es un témpano de hielo, es una neverita, yo no puedo seguir así, yo me voy a divorciar. Y el tipo, cuando yo vengo y chequeo, viene de una familia alcoholizada. Él no puede demostrar afecto. Eso estaba negado en su familia. Fíjate, la vivencia del dolor es intensa, es un dolor en doble línea, o sea, el papá o la mamá que bebe es mi papá, es una persona que yo quiero. Entonces, ver el deterioro, sentir que lo voy perdiendo en vida, porque lo que él fue cariñoso, adecuado y todo lo demás, se va desdibujando. Entonces, mi dolor es por mi familiar, que está bajo los efectos de la adicción, pero también es por mí, o sea, porque él o ella me está produciendo dolor. Entonces, es tanta la intensidad. Estas familias hay una capacidad de soportar niveles altos de estrés, o sea, estamos hablando, y que no solamente tiene que ver con violencia, o sea, los niveles de estrés no es solamente con violencia, y hay es tanta la intensidad y tanto los cambios emocionales, porque es que el ambiente, la atmósfera cambia de un momento a otro, o sea, puede ser dolor, puede ser desesperación, puede ser angustia, puede ser atrapamiento en niveles altos, que llega un momento que como una manera de defenderse, empiezan a ceder todos los otros sentimientos, afecto, comunicación, ternura, cariño, todo eso va subiendo y simplemente se va llegando a un nivel de angustia, de parálisis emocional y de un miedo aterrador, porque es que tú no sabes lo que va a pasar dentro de un momento y no solamente tiene que ver con violencia, o sea, ese temor, esa angustia, ese no saber qué esperar, no es solamente donde entra también la violencia en este sistema, en los otros miembros también se da. Y algo que yo quisiera que no se me vaya es el elemento cuando tocábamos, todos estos miembros tienen una dificultad para crecer, o sea, los paradependientes, para crecer en su individualidad, para ser equilibrados y para ser maduros. Entonces tienen todos los elementos para reproducir eso, o sea, se juntaron dos miembros inmaduros. Al no saber manejar su diferenciación, su madurez, van creando una relación inadecuada y obviamente no logran acompañar a sus hijos hacia una maduración adecuada. Y lo que Bowen dice, entonces de generación en generación se reproduce, porque estos hijos salen con esa misma discapacidad y tenemos una facultad los seres humanos para ir al mundo de la familia y elegir específicamente una gente que tampoco es madura. Entonces, sea con alcohol, sea con una relación inadecuada, voy a elegir una persona que me va a asegurar tener una relación de pareja inadecuada y que obviamente vamos a criar hijos inadecuados. Entonces, por eso se ve de generación en generación sistemas alcoholizados completos,
Sistemas donde desde cuando empiezas a explorar el bisabuelo, el abuelo, la mamá, el tío y los otros familiares, o sea, ellos recuerdan, mira, hay un primo mío que también tiene dificultades como esta, y en la familia de mi hermano se está viviendo mucha dificultad. 7 generaciones. Toda una red es que está siendo afectada. El dolor. Es increíble cómo el adicto sufre, pero cómo no se conecta con ese sentimiento. Las drogas, sustancias psicoactivas, potencialmente capaz de alterar la percepción de la realidad, inducen al individuo a crear mecanismos de defensa. Yo hago énfasis en los mecanismos de defensa, porque cuando un adicto está inmerso en el consumo y rompe, y al otro día ve todo lo que hizo, esa persona no cae en una depresión y se sumerge en un dolor y en un sentimiento de culpa y de arrepentimiento, como lo haría un individuo que es estable emocionalmente. Inmediatamente crea un mecanismo de defensa, de evasión, o de racionalizar el porqué, o vuelve otra vez a anestesiarse con las sustancias psicoactivas. Es ahí el problema de cómo la familia enferma. Por eso es que en esa dinámica sobrevivir es una gran cosa. Porque cuando un individuo es capaz de atormentar todo un sistema con su conducta disfuncional y de no experimentar emocionalmente los sentimientos que se derivan de sus actos, eso llena de frustración, de ira a los que comparten y se vinculan afectivamente con él. Entonces pasan a sentir exclusivamente miedo los familiares. Es un miedo aterrador, pero no solamente por la reacción que pueda tener el enfermo, sino miedo a enfrentar la vida, salirse de ese sistema, porque es que en el desarrollo de la enfermedad de la adicción, los miembros de ese sistema bajan su autoestima, se ponen máscaras, se creen autosuficientes, se tornan controladores, se tornan agresivos, pero en el fondo lo que hay es una gran baja autoestima, o una autoestima tan baja que el individuo no se reconoce capaz de poder hacer su vida independientemente del enfermo. Mira, yo te voy a poner 2 casos que se dan constantemente en la práctica con adictos. Yo he visto familiares de adictos que han ido a los barrios marginados de la ciudad de Santo Domingo, entiéndase Gualey, Guachipita, a comprarle crack a uno de sus miembros para evitar que caiga preso. Y he visto, en el caso del jugador compulsivo, un miembro que es el que produce, que es el que genera, un gran productor a nivel económico, con alta productividad económica. El administrador es el jugador compulsivo, el administrador de esa productividad. Cuando tú te pones en contacto con esos actos, ¿quién es más insano? ¿Quién ha perdido más contacto con la realidad? La conclusión es simple. El codependiente y el adicto rompen el contacto con la realidad y viven su vida de una manera a nivel emocional, primaria, sentimientos de ira y de miedo. Ese dolor, el arrepentimiento, la vergüenza, la culpabilidad, ceden y dan paso al miedo y a la ira. Entonces, en ese sistema, el trabajo debe de desarrollarse a nivel terapéutico para que los individuos o los miembros del sistema se conecten emocionalmente. Yo creo que en tratamiento, la base del tratamiento es crear la abstinencia de la sustancia que genera los problemas en el sistema, específicamente en el adicto. Que la familia entera conozca de lo que es la enfermedad biopsicosocial de la adicción, de los roles, de cómo cada miembro desarrolla conductas similares y diferenciadas unas de otras para sobrevivir en ese sistema disfuncional. Activarse, involucrarse, sumergirse en programas de grupos de autoayuda. Los de 12 pasos son maravillosos. Al-Anon para los familiares, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos, Alcohólicos Anónimos para los adictos. Crear planes de prevención de recaída, porque en un momento que el sistema está en crecimiento, en recuperación, si viene una recaída, el sistema vuelve entero para atrás. Pero yo no soy responsable de la falta de uno de los miembros. Yo tengo que ser compromisario de un plan de tratamiento y de unos objetivos que trazan terapéuticamente el clínico con el paciente y de cumplirlo. Entonces, yo soy partidario de que la familia, a pesar de que sé que es básica en el problema de la adicción es sistémica, la recuperación de los miembros es personal. Y yo elijo pertenecer a un sistema disfuncional cuando estoy en tratamiento,
o yo elijo, independientemente de la disfuncionalidad del sistema, crecer y sobrevivir. Entonces, crear un plan de prevención de recaída es básico, tanto para los codependientes como para el enfermo. Y por último, el manejo terapéutico para que cada miembro se conecte emocionalmente, pueda tener un manejo adecuado de sentimientos, porque es que esa familia despierta toda esa gama de sentimientos que existen, que por la problemática de la adicción han estado de algún modo anestesiados o no conectados con ellos sus miembros. Tratamiento, enfrentar la problemática en base a identificar el problema y buscar las alternativas de solución que existen. Es lo único que puede permitirle a una familia alcoholizada recuperar. Si yo quisiera hacer algunas observaciones, fíjate, esa sensación de atrapamiento es común a todos los miembros y quizás al escucharnos a nosotros se agudice aún más esa sensación. O sea, cuando él planteaba, yo coincido con él, uno tiene que promover la posibilidad de que el miembro que abusa de la sustancia deje de hacerlo, pero eso no siempre es posible. No siempre es posible. De hecho, probablemente hoy nos pudiera estar viendo una hija adolescente que es la que está escuchando y diciendo, eso es lo que está pasando con mi familia, pero esa hija adolescente quizás no tiene el poder ni la capacidad, y sobre todo con tanta baja autoestima, de poder conectarse, y no se puede hablar de eso, de conectarse con mamá y de conectarse con papá para decir lo que está ocurriendo, pero hay alternativas. Nosotros los sistémicos entendemos que cuando un miembro de la familia empieza a modificar su conducta, los demás son impactados. Ahora, el control es un elemento preponderante en estos sistemas. O sea, yo pierdo mi control personal tratando de controlar al otro. Entonces, muchas veces, intentando controlar al adicto, a la mamá, entonces pierdo mi control personal. El poder adquirir mi control personal va a impactar este sistema. Ahora, no necesariamente va a impactar hacia lo que yo estoy deseando. Todos están deseando quizás que papá deje de beber. Y la codependiente pudiera empezar un proceso de terapia y no logre que esa persona deje la bebida. Pero hay alternativas. O sea, normalmente estas familias quieren que sea lo que ellos están pidiendo, pero el control es personal. Todavía si entra el sistema y la persona que tiene la adicción no reconoce que tiene un problema, hay alternativas. Ahora, no necesariamente la respuesta inmediata sea que la persona deje de beber, porque debe dársele el control a la persona para que decida suprimir su conducta adictiva. Pero todos están luchando para tomar el control por eso. Y muchas veces entran al proceso de terapia y tratan de, nosotros usamos el término triangulizar al terapeuta, para que también se una a la familia a tratar de tomar control de esa persona, sin que esa persona haga conciencia, se haga responsable y todo lo demás. Y muchos terapeutas están en el gancho y lo que hacen es confirmar más y frizar lo que es la situación de la familia alcoholizada. Fíjate, en resumen, lo que tú dices, que aunque esa persona siga bebiendo, yo puedo que reserve dentro de ese sistema, cambiar y no dejarme envolver en toda esta dinámica, para que por lo menos mis hijos no vuelvan a repetir este círculo diabólico. Señores, este es un tema impactante, sobre todo en un país donde hay mucha droga, mucho alcohol, donde el alcohol se promueve como algo que es ser macho, beber mucho. Entonces, nosotros lo vamos a retomar mucho más que ser codependiente, cómo dejar de ser codependiente, los diferentes tratamientos y las diferentes opciones, porque creemos que es una necesidad. Gracias por estar con nosotros.